Avia Yala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí presentes para compartir información con todos ustedes que nos siguen todos los días. Vamos a hablar esta noche sobre el tema de la ley de imprenta. Esto que se ha estado debatiendo a nivel nacional en los medios de comunicación, en autoridades, a propósito de si modificarla o no. Vamos a hablar con una comunicadora destacada que es Verónica Rocha, quien nos va a acompañar en los próximos minutos. Comenzamos. Bien, esta noche vamos a conversar sobre el tema de la ley de imprenta. Se ha estado hablando muchísimo si modificarla o no, hay diferentes versiones. Esta noche hemos invitado a Verónica Rocha, ella es comunicadora, investigadora y por supuesto nos va a dar una visión de lo que significa esta ley de imprenta que tiene ya muchísimos años en nuestro país y que por supuesto fue hecha en el siglo pasado, en 1925, exactamente, o sea que tiene ya más de 90 años, por supuesto, la ley, y que ha trascendido gobiernos, ha trascendido, por supuesto, momentos difíciles que ha vivido el país y momentos difíciles que ha vivido la prensa nacional. Verónica, buenas noches, gusto de tenerte acá. ¿Cómo estás, Lorena? Siempre feliz de estar acá contigo. Bien. La ley de imprenta. Esta ley de imprenta, Vero, ¿es una ley que es para los periodistas? ¿Es una ley para la población en general? ¿Cómo la definirías? Bueno, como está planteada, como bien comentabas, esta es una ley que más pronto que tarde, probablemente sin modificarla, vamos a llegar al centenario y a hablar entonces de eso, porque estamos hablando de que faltarían unos 9 años para que cumpla el centenario. Así es, el 2025 sería, ¿no? El 2025 tendría que cumplir 100 años, sí. Entonces yo creo que, bueno, hay que mirarla siempre en su dimensión y en su tiempo, ¿no? Pensando en 1925, en el contenido estricto y riguroso de la ley que ha sufrido muchas modificaciones después, pues no se apela directamente a los periodistas como tales, más bien se los pone en un grupo en el que están los responsables, si se quiere, de las publicaciones, porque obviamente hace un siglo las publicaciones tenían lugar en un escenario mediático que era mucho más difuso que este. Si bien este es mucho más grande y no alcanzamos a tener control sobre la cantidad de radios, la cantidad de canales, la cantidad de periódicos, son datos con los que lastimosamente 100 años después no contamos. Huelga decir que hace 100 años en realidad era muchísimo más difuso y hacía referencia concretamente a los documentos impresos. Estábamos hablando de mucho documento que era o periódico o documento que finalmente tenía mucho afiche, ¿no? Sí, o mucho fin político incluso, ¿no? Porque no te olvides que en 1925 era un momento en el que había pasado todo el momento estábamos entrando al momento después de la Guerra del Chaco. Y claro, todo ese momento de la prensa en realidad es un momento muy politizado. O sea, politizado. antes de la Guerra del Chaco, después de la Guerra del Pacífico. Al medio. Al medio, exactamente. La Guerra del Chaco ha sido por 1934, ¿no es cierto? 39. Y, por supuesto, la Guerra del Pacífico 1904. Entonces venía de una convulsión social y política muy fuerte el país, donde justamente dos países hacen su ley de imprenta, que es el Perú y Bolivia. Exactamente, y es ahí donde hay que entender. Hay que entender que el documento impreso, esa es la cualidad del texto esencial de la ley de imprenta, generaba mucha comunicación, pero a la vez generaba mucho documento político también, ¿no? Creo que es emblemático lo que pasa después, pre-revolución del 52, entre el 39 y el 52, el conglomerado mediático que estaba compuesto mayoritariamente por mucha prensa, tenía muchas aristas políticas, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco en el que más o menos nace y se trata de aplicar por primera vez la ley de imprenta. Entonces tú dices, y lo que dice la ley de imprenta, es una ley que inicialmente ha sido hecha para periódicos, para comunicación escrita. Documento impreso. Luego, ya después de, por supuesto, del 60 y tantos, me parece que se amplía, se modifica para el tema de la radio y la televisión. Exacto. Y es lógico porque tiene un correlato con la historia. Después de la revolución y de todo ese tiempo de mucha efervescencia política, obviamente habían unas condiciones mucho más claras para la libertad de expresión en general de los medios y empiezan a haber muchas revoluciones tecnológicas, empezamos a conocer la radio, no sé si a conocer, pero por lo menos a
a tener un conglomerado radial mucho más amplio. Estamos a puertas de que la televisión ingrese al país, entonces obviamente la misma ley ve sus limitaciones en esto y trata de amplificarse de alguna manera a través de unas reformas. No obstante, llegamos hasta la fecha aún manteniendo esa cualidad esencial que creo que es importante señalarla siempre, que hace referencia en gran parte del contenido de la ley a la documentación impresa, y probablemente ahí radica su valor, porque tiene un valor esencial de resguardo a la libertad de expresión muy fuerte, pero a la vez su problema que tiene que ver con un tema de obsolescencia. En una sociedad digital es muy difícil pensar en la aplicación de esto, ¿no? Entonces se encuentra un poco en esos dos momentos entre virtudes y defectos que contiene. ¿Tú crees ahora que se debería, digamos, plantear una ley nueva, una ley de imprenta ampliada, digamos, o una ley de comunicación e información, dado que ahora la comunicación no solamente corresponde a periódicos, radios y televisión, sino corresponde también a la comunicación digital, como tú lo mencionabas, y a las redes sociales? ¿Tú crees que se debería ampliar esto? ¿Debería haber esta modificación? Yo creo, y lo conversábamos con comunicadores hace unos días, que la ley de imprenta como tal funciona, está y debería quedarse así. Mi apuesta personal, y por la que vengo apostando y manifestándome hace años, tiene que ver más bien con ampliar el marco normativo, pero no dentro de la ley de imprenta, sino en un marco normativo mucho más amplio, que tiene que estar enfocado primero en el resguardo constitucional de la nueva Constitución, que ya no es tan nueva, ya lleva 7 años, pero que tiene un enfoque de derechos, el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Ese tiene que ser el marco amplio bajo el cual se desarrolla una nueva normativa, y por supuesto se tiene que transversalizar con el hecho de que el conglomerado mediático nacional ya no está nacional, sino está entrecruzado por los límites, porque ya es un escenario más digital. Entonces creo que esas son las nuevas nociones que deberían guiar a hacer una nueva normativa, que además conjugue de forma inteligente y material la autorregulación con la regulación. Entonces creo que no pasa por la ley de imprenta, creo que la ley de imprenta tuvo su tiempo, está bien como está, hay que dejarla probablemente en vigencia, y hay que más bien integrarla a una normativa con mucha más complejidad y que responda realmente a las necesidades constitucionales, materiales, de enfoques y de regulación y autorregulación en la que deberíamos desempeñar el trabajo quienes hacemos comunicación. Hace 8 años el gobierno del presidente Evo Morales, este mismo gobierno, se planteó una modificación, se planteó el tema que estamos conversando esta noche, o ley de información y comunicación, pero no tuvo éxito. Se dejó en manos de los propios medios de comunicación, de los periodistas, de los dueños de los medios, la posición de la autorregulación. ¿Se ha cumplido esto, Vero? Es decir, se han venido regulando los periodistas, los coproductores, en fin, todo ese amplio espectro que trabaja en los medios de comunicación. Sí, aprovecho tu entrada para comentar a lo que deberíamos estar casi acostumbrados. En todos los momentos en los que se ha tratado de o tocar la ley de imprenta o abordar desde un enfoque más amplio una ley de comunicación e información, esto ha tenido mucha dificultad de entrar siquiera en debate, porque las organizaciones de periodistas, de dueños de prensa, siempre han estado como poniendo un límite a este debate. Eso es algo que yo creo que va a pasar siempre. Y por supuesto no ha sido la diferencia ahora, como bien señalas, al comenzar el gobierno del presidente. Respecto a la pregunta concreta de si se ha podido generar este marco de autorregulación, yo creo que han habido buenos intentos los últimos años, debido a que en general el escenario mediático y la situación de la prensa ha sufrido muchos cambios. Realmente yo creo que estos últimos 10 años los cambios han sido mucho más acelerados y mucho más profundos. Que en los últimos 50. Que en los últimos 50, sí. Por razones entre lógicas y entre políticas. Por la cantidad de ingreso de tecnología, las redes sociales, este tema que está en debate, y por las mismas razones políticas del gobierno que nunca las ha ocultado. Para ellos el conglomerado mediático es un actor político más, y lo ha dicho desde el primer día, y esa es una posición política que asumen, la cual incluso yo podría hasta compartir, pero es importante entender que este escenario se complejiza más y se acelera más a partir de esto. Entonces, en ese marco, yo creo que los periodistas y quienes hacemos comunicación nos vemos obligados, primero, a debatir más sobre nuestro tema y nuestro desempeño. Creo que eso también pasa más últimamente,
pero también a generar muchos más mecanismos de autorregulación. ¿Qué han ocurrido? Creo, y hay algunos datos cuantitativos que pueden acompañar esta hipótesis, ¿que han ocurrido de mejor manera últimamente? Sí, no obstante creo que sigue siendo insuficiente. Vuelvo a preguntarte entonces, porque aquí ya estamos hablando de redes sociales, de comunicación digital. ¿La ley de imprenta es una ley para periodistas o para el público en general? Es lo que te decía, esencialmente está hecho para toda aquella persona que entre en el proceso de hacer un impreso y que hace comunicación. Están los dueños, está quien hace la nota, el editor, el director. El que entra al Twitter, el que entra al Facebook es un activo militante de la comunicación e información. Sí, pero no es un ciudadano. Pero es un ciudadano que no está tan formalizado, si se quiere, en el proceso de la generación de un producto estrictamente informativo e impreso. No obstante, está generando comunicación. Se ha hablado mucho del tema de, sobre todo de la posibilidad de mantener este derecho, este secreto de la fuente. Es una de las cosas que siempre se menciona cuando se habla del tema de la ley de imprenta, la revelación de la fuente de información. Vero, ¿qué piensas de esto? Yo creo que es un principio periodístico que está muy ligado al desempeño de la prensa en general, y creo que es algo que sí habría que mantenerlo, que cualifica de varias maneras y resguarda de varias maneras también el trabajo de los periodistas. Creo que hay que mantenerlo. Hemos tenido hace poco un caso que era el caso de que el procurador denunció al periódico La Razón porque precisamente había un tema de fuente, y pues la gente de La Razón pudo ampararse en eso para nunca develar su fuente, y eso pasó incluso a temas penales. No recuerdo bien cómo quedó, pero por algún momento, por alguna forma se disminuyó esa polémica, pero demuestra también que si el problema de la fuente llega a ser a tal nivel como para afectar un Estado o afectar un bien realmente muy por encima de lo que implica el derecho a la información y la comunicación, existen otras vías como las penales y demás que se pueden activar. Entonces yo la mantendría dentro del régimen de regulación como que nos ocupa como un derecho de los informadores, digamos así. Exacto, y como un resguardo de los periodistas. Como un resguardo de los periodistas. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Unos segundos nada más. Vamos a la pausa. Estamos esta noche conversando con Verónica Rocha, comunicadora, investigadora. Estamos hablando del tema de la ley de imprenta. Hay una cláusula que es la cláusula de conciencia que tiene la ley de imprenta, Vero, y que es esta posibilidad que tiene el periodista como transmisor de las noticias y de las actividades de disentir del editorial de el medio de comunicación, de la posición del medio de comunicación. ¿Esto también se debería, a tu criterio, modificar? Va un poco en lo que comentábamos hace rato. En general, yo creo que el contenido de la imprenta de la ley de imprenta está bastante bien. Creo que hay que preservarlo. Ahora hay que entender que los procesos y los fenómenos que pasan en los escenarios donde se desenvuelve y se genera la noticia ahora son distintos. Por ejemplo, más allá de la cláusula de conciencia o en diálogo con, yo diría que tendríamos que hablar de un tema de autocensura, que son procesos como simultáneos, pero que están relacionados y que yo creo que pasa más hoy en día, pero no están precisamente resguardados en la norma. Entonces creo que en general, respondiendo concretamente a la pregunta, la cláusula de conciencia es algo que también garantiza el trabajo de los periodistas y quienes hacen información, y creo que es importante mantenerlo. Te reitero, en el marco de la ley creo que hay que dejarlo, pero también hay que empezar a mirar otros temas y otros fenómenos que pueden estar muy relacionados con esos temas, pero que son nuevos y que hay que ver también cómo se puede mejorar de esa manera el desempeño periodístico. ¿Cómo ves en este marco y en el marco de lo que estamos hablando de la ley de imprenta, estos medios que han sido cuestionados por el gobierno, por alguna autoridad, Vero, en los últimos días? ¿Cómo ves su trabajo? Es decir, es que están trabajando con el tema de la autocensura, no miden lo que dicen. ¿Qué dices vos? ¿Cuál es tu análisis sobre estos medios? En general yo creo que el escenario se ha complejizado tanto por todas estas razones políticas que de alguna manera señalábamos, y también este momento tecnológico que tiene tanto movimiento y genera tantos canales y tantas vías y a la vez tanto ruido, que todo eso hace que el escenario sea muy complejo. En el marco de eso creo que el trabajo de los periodistas de base, si se quiere, ha generado mucha autocensura, precisamente porque creo que hay mucha agresividad contra los periodistas, y estoy pensando en general
en todo el trabajo periodístico. Yo tengo la hipótesis de que de manera general el gobierno ha sentado esta línea comunicacional de establecer, que es una línea política en realidad, ¿no? De establecer este diálogo entre amigo-enemigo, si se quiere, y creo que los medios de comunicación de manera muy fácil, casi reflexiva y muy poco autocrítica, han ingresado en esta lógica, e incluso entre los medios y entre los periodistas han generado categorías de, tú estás aquí para estatal, tú estás aquí para opositor, por lo tanto somos distintos, yo soy mejor que tú, y se entra en una lógica política similar. Y yo creo que eso en general, siendo nuestro escenario, siendo nuestra cancha, donde realmente podemos generar cambios, preservar cosas, creo que en general muchos periodistas han caído en eso, y es un escenario que complejiza solamente la calidad de la información y la responsabilidad de la información, que es al final del día lo único que le debemos para quienes estamos tratando de comunicar algo. ¿El gobierno está enfrentado a los periodistas, Vero? ¿Tú ves eso? ¿Los periodistas están enfrentados al gobierno? Yo creo que hemos llegado a hablar de un momento de ida y vuelta. Creo que en un principio el gobierno tenía esto como parte de su juego político, si se quiere, porque como te digo, ellos vienen de una vertiente, que además es una vertiente paradigmática, internacional y con mucha fuerza en el continente en los últimos 10 años, de entender y desnudar a los medios de comunicación como actores políticos, que además lo son sin ninguna duda. El problema es cuando tu carácter político deviene en irresponsabilidad periodística. Eso sí creo que es inconcebible. Y producto de eso y de tantas polémicas que se han ido generando entre gobierno y medios de comunicación, creo que sí estamos llegando a un momento de confrontación muy peligrosa para el desempeño periodístico y muchísimo más peligrosa para garantizar los derechos de información y comunicación para la ciudadanía. ¿Qué te dice el hecho de que en estas últimas horas se ha conocido que Carlos Valverde se haya ido a Buenos Aires, dice, para tomar distancia y para estar a resguardo? ¿Qué te dice una actitud como esa? Yo creo que es un fenómeno que, más allá de valorarlo personalmente, quisiera entenderlo entre causa y efecto. Efecto de este escenario que se complejiza, se polariza, incluso dentro del mismo ámbito periodístico, pero también con un ámbito mayor que es el político, pero también pero también causa de que esto probablemente solo puede empeorar. Y te reitero, creo que hay un bien mayor que hay que cuidar y que hay que resguardar, que son los derechos de la gente de estar responsablemente informada, más allá de los escenarios y decisiones que me parecen naturales, normales, y mejor si son honestas, políticas que se pueda tomar ya sea desde la política, ya sea desde los medios. Verónica Rocha, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Lorena. Es un placer conversar contigo por los temas de comunicación, de la ley de imprenta, de los medios, de las redes, en fin, el debate apenas ha comenzado en el país, seguramente tendremos mucho más que hablar. Gracias, Vero, por acompañarnos. Gracias, Lorena. Nosotros me despido con estos anuncios. Mañana nos vemos 8:30 de la noche. Buenas noches.